Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Bueno, pues primero que nada ustedes saben que queremos pedirles que se suscriban al canal, pero sobre todo que le den un like y compartan este programa porque así nos ayudan muchísimo. En segunda queremos agradecer a nuestros patrocinadores que bueno, por ser estas fechas festivas, hoy no pudieron acompañarnos con estos productos deliciosos que nos traen, pero queremos nombrarlos porque en verdad sus productos son maravillosos. Pues bien, La Buena Tradición del Valle con un pan muy rico, El Pache, que es comida colombiana, que en verdad no se la pierdan. Ambos están en San Francisco, número 35, Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Y por otro lado, también agradecerle a Suriana Radio en el 107.1 FM desde Tlapa de Comonfort en Guerrero, porque desde allá nos escuchan. Muchísimas gracias por hacer eco de este programa. Bueno, pues hoy traemos 3 temas que en verdad es importantísimo que podamos estar muy bien informados. El primero es pues digamos que albazo que nos da la presidenta sin que nadie se dé cuenta, distraídos por las fiestas. Y metió de manera muy discreta una iniciativa de ley que en verdad es una bomba para los ciudadanos porque es el último escudo que tenemos para defendernos frente al poder y es la ley de amparo. Por otro lado, el cártel de la 4T, cómo está la familia obradorista y lo más cercano de López Obrador en este entramado criminal del huachicol. Y por último, este expediente que tenía la FGR de la investigación del huachicol que destapa justamente no solo este gran delito que nos ha quitado miles y miles de millones de dólares, no solo en impuestos, en IEPS, es una estafa al Estado mexicano y los asesinatos que están vinculados. Bueno, pues si te parece, mi querido José Antonio, mi querida amiga Clau, tú como abogada, explícanos esta ley de amparo que realmente debilita al ciudadano, empodera al Estado y nos las están vendiendo como que va a venir la justicia más expedita. Es un avance. Sí, no, bueno, desde luego, como todo tiene una parte buena y una gran parte mala. La parte buena es que van a ser temas ya a través de medios digitales, tú ya vas a poder presentar todos tus escritos, ya los puedes presentar, pero las pruebas las tenías que llevar después, las originales, ¿no? Presentar la copia, ahora ya no va a hacer falta y puedes litigar y quien no tenga medios para hacerlo, porque no tienen acceso a internet o no lo saben usar, entonces lo pueden hacer por la vía presencial. Eso realmente es muy bueno, pero eso no es por la ley de amparo, eso iba a ser... Es un aspecto técnico. Claro, es un aspecto técnico. Es la agilización de trámites que se está haciendo en todo el gobierno y se viene haciendo desde Fox, Sí, pero digamos, van avanzando. Como litigante, si te digo que estaba limitado, ahora vamos avanzando. Después tiene unos temas que a mí me preocupan mucho cuando le dicen al Poder Judicial Federal que tiene un plazo muy corto, muy restringido para poder, 60 días naturales, sentencia. Además, para poder dictar sentencia. Créanme que los temas de amparo son muy complicados, muy delicados, porque no nada más la ley de amparo lo que van a revisar o la propia Constitución, porque eso pueden ser temas de constitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de lo que le llaman amparo contra leyes, es un amparo que se promueve porque esa ley me está afectando con la simple publicación, ¿no? El decreto, pero también hay el amparo en contra del acto de aplicación y tienes que explicar realmente en dónde y por qué este acto de aplicación está afectando tu esfera jurídica.
Entonces, a veces no es tan claro. Entonces, no es un tema de decir sí o no en unos cuantos días. Se tienen que desahogar ciertas pruebas y los alegatos que uno formula tienen que tomarse en consideración. Déjame hacerte un paréntesis. Ampliamente. Y este análisis tan complejo, lo van a llevar a cabo estos nuevos jueces que están con una curva de aprendizaje brutal. Esa es la última parte de la que queríamos hablar. Sí, no, bueno, desde luego es muy difícil. Mira, hoy justo llegué un poquito tarde, estaba revisando un amparo de una clienta y por cierto, cuyo exmarido es magistrado del colegio, un colegiado, y hay una violencia brutal en contra de ella, violencia económica, ¿sí? Le está quitando todos los bienes que ella con su jubilación compró y él no compró, y ahora ya divorciados está compre el magistradito. Wow. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar ahí. Pero ese amparo que le otorgaron a ella está muy bien sustentado. Yo lo vi en el que tienes que conocer, digamos, tienes que tener gente especializada como ministro de la Corte o magistrado en todas las materias. O sea, si eres ministro de la Corte, en todas, porque ya nada más hay una sala, es sala única. Y entonces esa misma sala va a haber civil, familiar, mercantil, laboral, pero penal, pero administrativo, pero telecomunicaciones. Dime el que se te ocurra. Migratorio, el que se como te todas ocurra. las especialidades médicas las hubieran metido en médico general. Sí, y son 9 que van a decidir el destino del país prácticamente. 9 personas que no conocen, la mayoría de ellos, de litigio, de amparo, esos son nuestros ministros de la Corte. Ojalá nos sorprendan, ¿no? Yo también espero que yo me pueda equivocar y que me sorprendan y que sean unos grandes. Bien positiva, pero amiga. lo que hemos visto no ha funcionado. Después, digamos, la suspensión, ese es lo más delicado y lo más grave de este tema. Tú, si presentas un amparo, solicitas una suspensión provisional. Suspensión. No se elimina, se restringe. Okay. Y la suspensión provisional hasta que se lleva a la audiencia, que puede ser en 2 días, 24, 48 horas, 3 días, y se lleva y ahí se determina si hay elementos para que el acto se suspenda. Pero ¿qué sucede? Si el acto ya se llevó a cabo, ya para qué la suspensión, ya no hay suspensión, ¿me explico? No, pues ya no. Entonces ahí está el meollo del asunto. El juez podrá tener la facultad de no otorgar la suspensión sin realmente fundar mucho conforme a derecho esta decisión. Y de hecho puede rechazar la petición de amparo sin entrar a estudiar el fondo. O sea, está facultado para ello. Con ello, ¿qué va a suceder? Que van a rechazar es arbitrario. Y están afectando también a los amparos colectivos por temas de medio ambiente ya ves que hay. Lo que yo he escuchado, ayer tuve a un especialista en el programa de México Unido, a un especialista justamente de amparos, maestro en amparo, y él lo que decía es que estos amparos de medio ambiente contra el gobierno se eliminan. Se van a eliminar básicamente. O sea, pueden pasar por encima de la selva, como lo hizo López Obrador, que justamente él estaba muy enojado por los amparos que se hicieron. Que le suspendieron sus obras. Suspendieron todas sus obras porque la Semarnat sirvió nada más como notario de sus ilegalidades, no para cuidar el medio ambiente. Bueno, pues ahora se eliminan. Y no solo eso, los amparos entre particulares van a seguir. Pero es lo que me decía él, pero los amparos frente al gobierno. Es que no hay amparo entre particulares. Sí, por ejemplo, yo me amparo de que tú me quieras hacer algún daño. No, eso me puedes demandar, porque el amparo es porque estás violando una autoridad, la Constitución o alguna norma legal. El amparo no puedes presentarlo en contra de un particular, pero hay particulares que pueden tener, o sea, que son considerados porque, por ejemplo, la barra de abogados está considerado como una autoridad para efectos de amparo, porque tiene una potestad que le otorga el Estado para fungir como barra, para colegio de abogados. O hay muchos que son así, pero yo contra ti no me puedo amparar. Por ejemplo, yo lo he visto en el tema de familia, donde se le exige una pensión al padre y él se ampara. Pero se ampara porque el juez
Es un acto del juez. Es un acto del juez. Ok, bueno. Si el amparo pues, siempre es contra un acto de autoridad. ok. Siempre. Ok. Y por otro lado, también él me explicaba que prácticamente a los ciudadanos nos dejan sin ninguna capacidad ante una condición que estábamos platicando hace rato, si te congelan las cuentas. Sí, no, Llega la hasta WIF, que se acaba, y sin lo de inocencia, que hace rato también. La presunción de inocencia. Nada. Te quitan tus cuentas. Las congelan y sin avisarte. ¿Y cómo te enteras? Entonces, porque cuando quieres hacer girar algo, pues ya no puedes. No, me refiero, no solo cómo te enteras, cómo te proteges si no tienes dinero. No hay manera. ¿Cómo puedes pagar abogados y una defensa si no hay manera. No hay nada. Automáticamente te revientan, por así decirlo coloquialmente. Te revientan. Y por otro lado, no solo no te avisan, y justamente estábamos hablando de todas las personas opositoras, los periodistas, los activistas, que han sido el foco del gobierno. Ahora con esta ley van a lograr desactivarlos, porque te pueden acusar de lo que quieras y en el Inter te desactivan, te quitan, te bloquean, y esto lo que hace es que finalmente nos dejan en total indefensión. Peor aún, y es por eso que la gente tiene que saber exactamente de qué se está tratando. Pero peor aún, nos piden un voto de confianza. Y aquí es como si Goliat le dijera a David: préstame tu onda, confía en mí. Yo te la voy a devolver. Claro que sí. Qué buena onda. Sí, qué buena onda. Te la voy a devolver en acto de buena onda. Nos quitan totalmente el escudo, el último escudo contra el poder. ¿Qué es el más importante? Sobre pretexto de nuestro bien. Es el más importante, pero además ha sido digamos, el amparo es una institución que a nivel mundial ha repercutido como una institución ejemplar de protección a las garantías o los derechos humanos de las personas físicas y morales. Derechos humanos y derechos civiles básicos, es decir, por cierto que, si bien tengo entendido, esto viene desde el siglo XIX, el amparo. Sí. Y es o ha sido o era una de las joyas de nuestro sistema judicial. Así era. Dentro de todos los problemas que hay y todo lo que ustedes quieran, pero el amparo sirvió muchísimo durante décadas para protegerte de los abusos del gobierno, de la autoridad. Una pregunta, me imagino, no estoy seguro porque no, que esto implica una reforma constitucional. ¿Sí? La reforma ya fue hecha. Y entonces, como esta es la ley reglamentaria... ¿Cuándo lo hicieron? Pues el año pasado, fue la reforma... ¿En la judicial venía eso? No, sí, es parte de la reforma, se hizo ahí, pero ahora es en consecuencia, reforma la ley de amparo, que es la ley reglamentaria. Okay. Lo que quería destacar era precisamente que lo pueden hacer con su mayoría calificada. Lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. Pueden pasar, lo están haciendo. Espérame, como no es constitucional, ni siquiera requieren mayoría calificada. Si no es constitucional, ni siquiera, por hecho. Pero incluso cuando es constitucional ya pueden hacer lo que quieran, era lo que quería destacar, sin preguntarle a nadie, preguntándole nada más así para hacer la finta, ¿no? De que oyen a la gente. Pero pueden hacer absolutamente lo que quieran, lo cual es típico, es característico de un régimen no democrático, un régimen autoritario. Ya no hay contrapesos. Si el amparo era un contrapeso de los ciudadanos, ya no. De grupos civiles, ecologistas, mucho de lo que vimos en el gobierno de López Obrador, salían amparos para proteger derechos, para proteger... Los famosos amparos... Contra el Tren Maya, por ejemplo. Y ahora el tema no es que no lo puedan presentar. El tema es que si tienen interés legítimo o no. Y eso estaba bastante abierto y con esta normatividad están restringiendo a los colectivos, a las comunidades, a las ONG, porque si no tienes interés legítimo. ¿Y qué quieres interés? No te afecta directamente. Ellos definen qué es legítimo y qué no. Y tienes ellos que definen cuál es lo justo y cuál no. Exactamente. Eso es prototípico de una dictadura. Y para quienes duden, para quienes duden que vamos hacia una dictadura, es decir, un autoritarismo cada vez más rígido, pues está por todos lados. Pero ya tienen con qué hacerlo. Nos quitaron los organismos autónomos que nos informaban, nos metieron la ley censura, nos metieron la ley espía, ahora la ley la reforma judicial que destruyó la posibilidad de que los jueces sean imparciales, y peor aún, ahora esto. Estamos totalmente se quieren desprotegidos, vulnerables, indefensos.
se quieren quitar el último freno. El último freno es esto. El último escudo, como el dijiste. último escudo que tenemos nosotros para ellos poder hacer lo que les dé la gana y de alguna manera dejarnos en total indefensión y darle todo el poder al Ejecutivo. Que lo van a usar arbitrariamente como corresponde a un régimen autoritario. Porque por un lado a críticos, periodistas, etcétera, los pueden amedrentar de esa manera. Sí. O vengarse, que es venganza Es lo también. mismo, Y a políticos de otros partidos, como ya hemos visto que lo han hecho, pero lo van a seguir haciendo con más facilidad, decir, oye, o votas así, o dejas de hablar de esto, o te voy con todo, me voy con todo. Tienen una estrategia totalmente criminal, o sea, totalmente de carteles criminales, secuestros, extorsión, amenazas. Y bueno, vamos a ver el siguiente tema, todavía no entramos, nada más para que des tu conclusión, de hasta asesinatos y personas que se suicidan. Entonces sí es peligrosísimo este momento dictatorial en el que México está entrando, y es para que las y los ciudadanos salgamos a incendiar las calles. No podemos permitir que esto pase. Yo pensé que lo más grave era ya la reforma al poder, la reforma electoral que viene en febrero, pero esto está gravísimo y la gente no se está enterando. Eso está gravísimo. Bueno, todavía es un proyecto, digamos, bueno, es una iniciativa de ley, todavía falta que la discutan en comisiones y ya después la aprueben en la Cámara de Diputados, pues la de senadores, sí creo que la presentaron a la de diputados, ¿verdad? Diré primeramente, pues no lo sé, pero bueno. Pero ¿cuál es mi conclusión? Tiene sus partes positivas, que es limitar los tiempos. Yo les digo que yo tengo un juicio que ha tenido más de 30 amparos, ¿verdad? Y que cada amparo pues, se lleva año y medio, y la revisión se lleva otro año y medio. Entonces, cada vez que nos regresan, a pesar de estar ganados en todas las instancias, a que revise el juez un puntito aquí y ya regresa revisado, lo vuelven a regresar, porque esa es la forma en la que trabaja. Entonces, uno. Dos, la carga de trabajo no les va a permitir cumplir con el plazo de 60 días naturales. No hay manera, y más todas las vacaciones que se están dando. Y más que están aprendiendo. No, bueno. Tres, los nuevos juzgadores, de verdad, es una presión, digo, es una vergüenza, no quiero decir la palabra, pero es una vergüenza ver cómo están actuando, ver la manera en la que están, entre comillas, resolviendo. En Tamaulipas renunciaron ya 3 magistrados o jueces. Porque no saben. No sé. Un bibliotecario que dejó que se fuera el agresor. No sabemos. O sea, no tienen idea. Pero no tienen idea de las consecuencias de lo que están haciendo, que es la vida, la seguridad, la tranquilidad de la familia, la economía, la libertad. Y bueno, y yo creo que sí está muy complicado lo que va a pasar, y lo más complicado, desde luego, es el interés legítimo, que ellos van a determinar de antemano, antes de entrar al fondo, si hay interés legítimo. O te lo estaba yo escuchando ayer a esta persona que dice, tienes que demostrar realmente afectación. Entonces, si te van a poner una refinería al lado de tu casa y tú, pero no te ha afectado porque no te ha dado cáncer. Exacto, entonces ya cuando te dé cáncer ya vienes. Exacto. Ya tapas el top del pozo cuando ya se ahogó el niño. Podríamos decir es hasta de el risa. Niño, otra vez tapar el pozo después del niño ahogado. Sí, aquí primero te hace quitar la refinería cuando ya te dio cáncer. Ahora sí ya te golpeó el marido. Ahora sí ya te dejó un ojo cerrado y te rompió una. Entonces ahora sí vamos a ir. Dices, pero por Dios, o sea, eso es muy preocupante. Es muy preocupante. La suspensión, el congelamiento de cuentas, y es hasta que se acaba, Es lo que digo, mira, según lo que dices, hay un avance en términos procedimentales, pero en términos de fondo es un retroceso impresionante, o una dirección hacia el autoritarismo. El saldo es sumamente negativo. Porque lo procedimental dice, sí, pero que voy a facilitar el procedimiento de qué casos, de casos donde ya no hay defensa, o donde no hay ¿cómo se llama? Lo de la inocencia, ¿no? Presunción de inocencia y ese tipo de cosas. O sea, sí, el procedimiento será más rápido, pero el fondo de la reforma es totalmente en contra de los intereses ciudadanos. Más la presión preventiva oficiosa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a López Obrador de que no lo hiciera. Bueno, pues todos esos elementos están en contra de nosotros. Sí. Bueno, pues si quieren pasamos al siguiente tema. Ustedes recordarán
la cartilla moral de López Obrador. ¿Se acuerdan? Sí, ya hasta se me La de había Alfonso olvidado. Reyes. Como, Sí, oye, sí, por sí. desuso se me olvidó. Ah, sí, por desuso y quedó La- manchada de huachicol y también el pañuelito blanco, bueno, Y el ya. plumaje que es El plumaje, bueno, pobre. que usas el pantano sin que se te manche. Bueno, pues ya Yo está soy de como esas esos. aves que no se les mancha el plumaje, decía él. Bueno, pues se acuerdan de esos cuando hay un derrame de petróleo en Sale todo. ves a los patos cómo se están hundiendo en el petróleo, Ay, dijo, sí, pobrecitos. Bueno, pues así está López Están Obrador. ellos. Y su pañuelito blanco, bueno, pues está Negro. batido de Y combustible. lleno de hoyos, ¿no? Ya. Y negro, que Porque todo cada negro. día hay más investigaciones. Penilei Ramírez sacó un artículo, no sé si lo leyeron, en donde ella expone cómo otro de los grandes cercanos a López Obrador, Audomaro Martínez, quien era el secretario de Seguridad, el secretario de su seguridad cuando fue jefe de gobierno y luego fue, cuando fue presidente, secretario de inteligencia. Imagínense Sí. todo lo que sabía y el control que tenía. Del Centro Nacional de Inteligencia. Así es. Bueno. Y este señor fue el que creó más de 500 empresas para el tema del huachicol, incluyendo a su esposa. Entonces observamos que, pues prácticamente, no solo fue un negocio que se hizo a las, digamos que Al margen. del poder, se hizo con el poder. Son tantos los elementos que han salido y que han aflorado en estos días de este escándalo y de los vínculos que tiene desde luego con la cúpula de gobierno, más allá de las instituciones concretas, que se requiere mínimo de lógica, mínimo, Sí, sí, sí. para saber que López Obrador Por supuesto. dio el visto bueno y seguramente se benefició de eso. No era uno. Se necesita estar totalmente cegado, estar totalmente borrado de lógica para no darse cuenta de que desde luego que esto llegaba hasta López Obrador. No hay manera de que él no supiera esto por la magnitud, por la cantidad de gente que está involucrada, por los cargos. Oye, los de buquetanques altura. no son un barquito de papel. Y Para que además lo vieran. es uno de los escándalos más grandes, porque la estafa maestra durante el gobierno de Peña Nieto, 7,000 millones de pesos. Ujú. Gran escándalo. Segalmex durante el gobierno de López Obrador, ya que también fue 15,000 o un poco más, pero cerca de 15,000 millones de pesos. Aquí yo lo que he estado viendo es que están calculando de 100,000 millones para arriba. No es. Algunos calculan más. No, 500,000 bueno. solamente de pérdida, pero Bueno. falta cuánto no se pagó de IEPS, cuánto no se Bueno, pagó de imagínate. IVA. Está gravísimo. Y aquí lo que nos habla es que López Obrador entrega, por ejemplo, las aduanas, entrega a la Marina, donde pasaba todo esto, y entrega la Secretaría de Inteligencia a este señor para hacer toda la estrategia. Y estamos hablando de que el lobo está cuidando a las ovejas. Y esto no es un fallo, no es un fracaso, es una estrategia sistémica donde todos y cada uno estaban involucrados, porque para que pudiera funcionar, Estaba efectivamente, era una estrategia sistémica. No había uno de ese sistema que pudiera fallar, porque si no, esto se salía. No es de lo que yo quería insistir, no es que se le haya salido de control a López Obrador, no. como quieren creer, como lo dice Claudia Sheinbaum, y quieren creer los obradoristas, ¿no? Siempre en su fanatismo. No, fue algo total y absolutamente planeado, y justamente el reparto que le dio de muchísimas funciones administrativas al Ejército y a la Marina, no era solamente para traerse su lealtad, era para la opacidad de todo lo que ocurría ahí, bajo el argumento de seguridad nacional, porque todo lo que hacen las Fuerzas Armadas Lo ocultaron. es seguridad nacional. Entonces, automáticamente ahí puso una sábana de opacidad para hacer todo esto que ahora estamos descubriendo. La impunidad de manada. Y le pone desde luego En donde impunidad. todos estaba garantizado que no se saliera a la luz. Raimundo Rivapalacio, rapidísimo, ahorita te paso la palabra porque mi hijo ya me regañó, que nos ve siempre. Me dice, ¿por qué ustedes son siempre apenas Sí, Claudia? yo nada más lo soy. Ya me regañó. Nada más rapidísimo. En la columna de hoy de Raimundo Rivapalacio, él habla de cómo se favoreció López Obrador el pago de sus campañas presidenciales a través del crimen
y a través del huachicol. Perdón. No, adelante. Yo estaba escuchando con mucho interés lo que ustedes dicen porque traen más información seguramente que yo. Pero bueno, sí estamos, no nos acabamos de asombrar, pero yo digo, ¿cuándo perdimos esta capacidad de enojarnos? Yo digo, cuando empezó López Obrador, que ya dejó de hacer concursos para las adquisiciones de todo lo que compraba el gobierno, y todo el mundo se quedó callado. O sea, algunos manifestamos por tweets o lo que tú pudieras, pero ahí empezó el tema. Si tú permites que el gobierno no tenga ningún límite, todo era asignación directa y todo guardada por seguridad nacional. Ahí estuvo el primer fallo de la sociedad y de los partidos políticos. Y ahí todavía no tenían la gran mayoría que tienen ahora. O sea, yo nomás lo dejo porque los partidos políticos nos han quedado mucho a deber. Y en el segundo lugar, esto como empieza como a supurar, ¿no? Se abrió la herida, pensamos que era, voy a hacer una cochinada, un barrito, ya está supurando de una manera espantosa, es gangrena, ¿no? Y creo que nuestra capacidad no debe de cerrarse y decir, ya sabíamos, no es cierto, no sabíamos, y esto que está surgiendo, ¿dónde está ese dinero? No están cuentas, ¿dónde está esa cantidad de millones que para un país en quiebra como México, para una empresa en quiebra como sin gasas para la explosión de la pipa? Exactamente, sin gasas y sin nada, y que tenemos una situación económica en Pemex brutal, que ya, bueno, peor no podría estar. ¿Y dónde están esos miles de millones de dólares perdidos? Porque no están, en las campañas fue una cantidad importante, pero lo demás es para ellos. Pero ¿qué haces con esa cantidad? O sea, y lo han repartido también entre los cárteles, y esto ha favorecido a que crezcan, se fortalezcan, insisto, y abusen más de la ciudadanía. O sea, López Obrador nos vendió al crimen organizado para llegar al poder. Nos entregó al crimen organizado. Y ahora que vino Rubio, él le dio un manotazo en la mesa a Claudia y la está obligando de manera no voluntaria, o sea, no es de manera forzada, a que finalmente esté llegando, porque ella había entregado a yo les digo así como pelucitas, ¿no? A los que de bajo rango, pero ya la está obligando, y casualmente viene Rubio y salen estos dos, almirante y vicealmirante, que tocan al secretario de Marina de López Obrador. Pero ahora también hay investigaciones que tocan a Dan Augusto ya directamente y a dos de los hijos de López Obrador, a Andy y a Gonzalo López Obrador. Esto ya nos habla de que Estados Unidos ya no se va a tragar el cuento de que nada más hagan estos grandes montajes. No, definitivamente tienen que ir por la cúpula que está permitiendo que estos personajes se fortalezcan. Y fíjate, era una cosa que se llamó la atención, aún antes de que supiéramos de todo esto, pero precisamente decir, mira, viene a hablar Marco Rubio con la presidenta sobre seguridad, pero solo va a estar Omar Harfuch, no va a estar ni el secretario de la Defensa ni el secretario de Marina. Desde ahí decían, pues, ¿qué le va a decir? Evidentemente, el involucramiento de estas instituciones en todo el cochinero. Y efectivamente así salió, pero desde ahí ya varios dijeron, oye, ¿ya vieron? No va el ejército ni la marina. Sí, ya venía con... No, bueno, porque no podían estar, porque entonces no iba a haber una apertura en el diálogo, ¿no? Claro. Tenían que abrir, y claro, ella se ha dedicado ahora a defender la soberanía y a decir que nadie va a tener intromisión, y que incluso una reforma jurídica constitucional para la defensa de la soberanía, perdón, pero eso siempre ha estado. A ver, o sea, la reforma no cambió nada, eso siempre ha sido. ¿Y la soberanía que nos quitaron los narcos? Sí, bueno, eso es algo que verdaderamente estamos viviendo día a día, la ciudadanía con pánico, ¿verdad? De que te agarre un cruce de balazos o de qué sé yo. Pero quiero decir algo. ¿Quieres una pastilla? Tengo pastillita. No, algo de esto de la soberanía. En primer lugar, ¿eso cubrir la corrupción es soberanía? Pues claro que no. Proteger a los narcos es y así la están usando. Segundo, cuando tú haces tratados internacionales,
voluntariamente cedes parte de tu soberanía. Por supuesto. No puedes conservar el 100% de tu soberanía y hacer un tratado internacional. ¿Quieres quedarte con el 100% de la soberanía? No hagas tratados. Y no me refiero nomás al TEMEC, sino de Europa, Japón, todos los que tenemos. Derechos humanos. Estás cediendo parte de la soberanía porque si tú violentas ese tratado, los socios o los firmantes tienen derecho a decirte, oye, no. Claro. Y entonces, es que la soberanía, no, perdón, tú la cediste voluntariamente a cambio de algo. Se supone que con un saldo positivo. Pero aquí no además, dice nada de eso. Ella lo está planteando como una invasión por parte de Estados Unidos, cuando realmente lo que proponen los estadounidenses es una colaboración. Esa es la diferencia. Es la gran diferencia. Pero ella tiene que envolverse en su bandera y aventarse el palacio y acusarlos del castillo de intromisión. Pero ante la ciudadanía, porque lo ella está sabe, permitiendo. Ella es el único elemento que tiene para una defensa, lo cual me parece que es de muy bajo nivel, de muy baja categoría, porque eso siempre ha estado, hasta en el himno nacional, ¿no? O sea, no existe, pero tienes toda la razón. Cuando tú firmas un tratado internacional, no nada más eres socio comercial, así es. Eres vecino y hay compromisos mutuos, que el tema comercial trasciende la parte social, de seguridad. Exacto. Tenemos tú temas comunes. No nomás pagas tu mantenimiento. Mi casa, exacto, sino mi casa es parte de este acuerdo. Y tienes que cumplirlos, o los demás tienen derecho a decirte, oye, no has hecho esto, no has hecho lo otro. Es mi soberanía, pues no, entonces no firmes entonces salte de esta casa. Porque, por ejemplo, todos deciden que las casas van a ser del mismo color, pero de repente yo la pinto de, no sé, morado. Oye, no, estoy incumpliendo el reglamento. Y es parte de lo que está pasando aquí. Y ella, lo que pasa es que no tiene, frente a todo lo que está pasando, ella no tiene cómo defenderse. Ese es argumentos. Y esta ha sido su narrativa. Esa es su narrativa. Y aquí el tema es que no hay en la argumentos. realidad estamos viendo, por ejemplo, es desesperante, también yo creo que para Estados Unidos y para nosotros, que hay una puerta giratoria. Agarran a personajes y se les escapan o los dejan ir casual a uno de los sobrinos de Ojeda, y esto lo que nos dice es que no es un fallo, es un patrón de impunidad. Porque están involucrados todos ellos. Y parece diseñado para proteger a los peces. Exactamente. O sea, no hay aquí ninguna cosa casual. Realmente todo es instrumentado desde la cúpula. Sí, la pregunta evidentemente es qué tanto resisten y hasta dónde llegan por la presión norteamericana, que siguen diciendo, a pesar de lo que dijo Rubio, por razones diplomáticas, el gobierno mexicano es el que más ha colaborado con nosotros, etcétera. Inmediatamente después el de la EA dijo, no, tienen que apretar. Y hace poco, en estos días también, Trump volvió a decir, sí, se acepta colaboración, pero tienen que apretar el acelerador. No basta con lo que están haciendo. Exacto. No la pregunta es, claro que no basta, la pregunta es hasta dónde, Claudia, le van a torcer el brazo para irse más arriba. Sí. Porque yo no tengo duda de que en su momento, cuando traigan a Hernán Bermúdez aquí, seguramente va a ir a la cárcel. No, pero la cosa es decir, bueno, pero los de arriba, entre ellos Adán, pero todos los que están hasta llegar hasta arriba. No te extrañe que lo suelten, como lo hicieron con Cienfuegos. Pero bueno... sí, no creo que pase eso, porque es que ya no la presión es muy fuerte. Sí, ella es una pero lo que digo es, aunque lo encarcelen, a Bermúdez no basta, porque él era solo un alfil de todo este entramado. Obviamente toca personajes que ahí sí políticamente, pues Claudia está muy comprometida, por eso la pregunta es, ¿hasta dónde va Estados Unidos lograr doblarle la mano a Claudia para que llegue la ley, ¿no? Hasta donde tiene que llegar, que es hasta arriba. El viernes estuve en un programa, Elena Chávez, la del Rey del Cash, abrió su programa. Ah, qué padre, felicítamela mucho. Sí, no, me vamos encanta. A ver. Y me pidió que hablara de la psicopatología de quienes nos gobiernan, particularmente de López Obrador y de Claudia. Y yo lo que le decía es que son claros, su forma de actuar nos dice que claramente López Obrador tiene trastorno antisocial, una persona que no cumple las reglas, una persona que lastima a los demás sin empatía, culpa a los demás, nunca se hace responsable, tiene una forma de justificar todos sus actos criminales, pero también trastorno narcisista, el culto a la persona, en donde él quiere dejar estas grandes obras porque es un ser especial que vino a dejar un legado.
estas cochinadas que hizo. El mejor presidente del mundo. El mejor presidente Como del le mundo. dice Claudia. Ah, sí, sí. Pero bueno, ¿por qué entonces Claudia? Todo el mundo dice que va a romper con él. A ver, entiendan la psicología de este personaje. Claudia comparte con él, que eso es algo que los hace cómplices, el trastorno antisocial. Comparte el no dar medicamentos, el que la gente muera, el que miente con una forma patológica sin importar el daño que causa, responsabiliza a todos los demás sin hacerse responsable de ninguna de sus acciones y malas decisiones, idéntico que López Obrador, comparten. Pero aquí a diferencia, él tiene el trastorno narcisista, en donde culto yo soy lo máximo. Y ella, como buena mujer víctima de violencia, porque vive un proceso de violencia con él, ella tiene trastorno por dependencia. Para que realmente la fórmula se dé, es la mejor fórmula. Narcisismo con dependencia. Y ella busca estar bien con él. Y entonces vemos que todos sus discursos trata de quedar bien con él. Ella no es narcisista. Ella no busca tener obras magnánimas. Ni una sola, nunca lo ha dicho. Busca preservarlas de él, preservar el legado de él. Entonces ella está como en una cárcel psicológica, en un atrapamiento psicológico de años. Y él puede maltratarla y ella va a seguir fiel a él. Pero aquí retomo lo que dices. ¿Hasta cuándo esta persona atrapada ahí va a aguantar la presión de Estados Unidos? Ahí es donde vamos a ver si lo que llamado síndrome de Estocolmo, como quien dice, va realmente a romper por la presión de Estados Unidos o se va a perder con él. No lo sabemos. Pero va a estar muy interesante. El problema es que si también se va a México, nos lleven entre las patas. Mira, la vez pasada platicamos de esto y decíamos que ella está en el peor momento, en el peor lugar, y que no se ha dado cuenta probablemente de que la están jalando de los dos brazos, ¿no? Por un lado Estados Unidos y por el otro lado Andrés Manuel. ¿Y quién jala más fuerte? Ese es un tema delicado. Sí. La van a terminar quebrando. Viene dentro de 2 años viene la revocación de mandato. ¿Qué sucede si ella se le revoca el mandato a ella? ¿Vieron lo que acaba de decir hace poco? Si me dejan terminar mi sexenio. Dijo eso. ¿Cuándo había dicho un presidente eso? ¿Cuándo? Bueno, pues imagínate que ya tiene... Entonces la pregunta era, ¿quién? ¿Los narcos? ¿Los gringos? ¿López Obrador? Exacto. ¿A quién te refieres? Entonces, sí es esta parte o la población, porque tampoco se van a quedar engañados tanto tiempo. O sea, sí han estado muy engañados, pero bueno, hay posibilidad de que algunos vayan despertando, como lo han hecho muchos ya, y que se den cuenta de que aquí hay un narcogobierno en muchos sentidos, y que es muy importante ponerle un límite a la presidencia, ¿no? Entonces, que suelte sus amarras y que empiece a actuar a favor de la población, que se comprometa con la población, lo cual no va a suceder seguramente, pero que es la única manera en la que ella pueda salir adelante y la van a dejar terminar. No creo que ella busque su propio bien. Uh-huh. Ella está buscando y se le nota, cada vez se le ve más acorralada, cada vez se le ve, y esto lo hemos dicho tantas veces, pero ahora sí, ya de plano no te voy a contestar. Ya se disculpó, Hoy se disculpó. ¿Hoy se disculpó? Dijo, sí, me malinterpretaron. Porque había la reacción negativa ante eso, no. Porque ya fue un límite de decir, no le voy a contestar. Sí, pero eso bueno, todavía hay libertad de expresión. Mientras un periodista se atreva a reclamarle y ella dice, se enoje tanto que no te va a contestar y la gente se va encima, bueno, creo que hay una compensación ligera, pero ahí hay, Y tuvo un efecto, pero de todas maneras lo que sí se refleja es que está acorralada, no tiene argumentos y entonces dice, eso después, eso se está investigando, eso no me toca. Nunca sabe eso nada. Se necesitan pruebas y nunca sabe nada. Y culminó en decir, no le voy a contestar. No me voy a contestar es lo que ha dicho durante todo su sexenio, de diferentes formas, para evadir temas. Y dejarnos sin el derecho a la información, que es nuestro derecho. ¿Y entonces para qué son las mañaneras? Un show propagandístico para plantar una narrativa. Acusar a los otros, descalificarlos, como con López Obrador. Pero bueno, conclusión. La tiene difícil la presidenta. Estamos en un momento muy complicado.
en el que o avanza o retrocede y eso nos va a afectar a todos directamente y creo que va a tener que avanzar porque si no vamos a tener un problema muy grave con Estados Unidos y no nos conviene. Yo creo que va a ceder en algunos aspectos, por eso digo, yo sí creo que Bermúdez, cuando eventualmente lo traigan para acá, que no sé cuánto tiempo se va a tardar, son cuestiones de trámites y demás, sí creo que lo vayan a encarcelar, pero ¿hasta dónde va a seguir? Porque la presión norteamericana va a seguir, pero ella en este acorralamiento que tiene, ¿qué tanto va a ceder? ¿Contra quiénes se va a ir? No estoy seguro. ¿Cómo lo va a resolver eso? Y en caso de que no satisfaga los mínimos que le presionan de parte de Estados Unidos, ¿qué va a hacer Estados Unidos? No estoy a favor, desde luego, como ellos dicen, de la intervención, sino de una colaboración. Y ya están explotando barquitos en el... ya van 12. Tiene que ser, dice que llevan 3, yo no he visto más que 2. Tiene que ser una colaboración conjunta, pero si de parte de México no se cumple lo que se requiere, pues ellos pueden empezar a tomar decisiones por ellos mismos, y eso sí puede afectar, desde luego al gobierno, pero también eventualmente a todo el país. Y será responsabilidad de Claudia el daño que nos puedan hacer los Estados Unidos. Se pasa responsabilidad de Claudia, pero ella está tratando de zafarse con esta narrativa, está curándose en salud. Y yo veo a la ciudadanía, nos veo como en un teatro, en donde están los actores ahí y estamos esperando cómo van a actuar y estamos especulando, siempre esperando a adelantarnos para que no nos tomen por sorpresa, pero desgraciadamente estos siempre nos sorprenden. Son hasta más, es como una serie de narcos, pero superada. Y donde vienen las sorpresas. Donde vienen las sorpresas que de repente salen en el teatro, puras sorpresas, y nuestra capacidad de asombro, no sé si ya está totalmente anestesiada. No puede, no debe. Pero, y este auditorio está siendo rodeado, obviamente, por unas presiones brutales, presiones económicas, presiones del crimen, presiones de salud, presiones en todo, y estamos distraídos con lo que están haciendo y no vemos lo que nos están haciendo, el impacto. Y vemos que cada vez nos quitan más libertades. Y en conclusión, esta última reforma que está imponiendo esta mujer, lo está imponiendo porque no va a pasar nada, va a pasar. Claro, va a pasar. Bueno, pues esta reforma, nosotros estamos... De la autoridad de Saldívar. De la autoridad de Saldívar, estamos así como el único escudo que nos quedaba en este auditorio, nos los están quitando y quién sabe si todas estas fuerzas que están en contra de nosotros nos van a caer encima. Y esa es la advertencia. El problema es por ejemplo, con la ley de amparo, pero se puede aplicar a otros temas, pero con la ley de amparo. ¿Cuánta gente entiende lo que es esta ley de amparo? ¿Cuánta gente sabe lo que es el amparo, el que ha sido vigente? ¿Cuánta gente va a reaccionar ante ello y entender las consecuencias negativas que va a tener para los ciudadanos? ¿Cuánta gente está enterada de eso? Y cuando hay los especialistas, muchos dicen... ¿Sabe qué están hablando? Porque yo no estoy frente a un juicio, entonces no me va a tocar. Sí, pero fíjate, en México había hay todavía muchos vicios, ¿no? Los taxistas amparados y los que los llevan al alcoholímetro se amparan, todo se ampara. Eso se acabó, señores. Eso se acabó. Pero son grupos organizados. Son grupos organizados, pero sí ese es la mafia del amparo, ¿no? Es colectivo. No, digamos, los taxistas que traen su taxi sin placa, pero están con el amparo, ¿se acuerdan? Que salían su amparito. Con su papelito. Sí, o que no me pueden detener porque traigo mi amparo, ¿no? Y el amparo les duraba años, porque lo iban renovando. Eso ya no hay. O sea, el amparo es algo muy serio, muy profundo sobre la violación a los derechos humanos. No es un trámite para poder yo tener mi taxi sin placa. Hacer de las tuyas. Es eso, no es eso. O sea, esa es como que la idea que se quedó. O el amparo para no poder sacar yo a los inquilinos, no, eso ya tampoco, o sea, ya es mucho más rápido, mucho más, esto va mucho más allá, ¿no? Al contrario, ahora igual te quitan la casa porque no la usas, ¿verdad? Porque no la quieres rentar, porque te da miedo de que te vaya. Y no te puedes amparar para que no te la quiten. Bueno, sí, sería un amparo administrativo en contra de una expropiación y dependiendo de las razones por las que te quieras expropiar, pero solo puede ser por utilidad pública. Pero cuando se viene una ley, como se ha mencionado en la capital, y podría ser en otros estados, que le dé derecho a tu inquilino a ir comprando tu casa con las rentas, con lo que sea las rentas. Imagínate. Y luego se va a quedar, pues te amparas frente a qué si la ley le está dando la razón. Wow.
Es Lo que decir, pasa es que la Constitución te da derecho en el artículo 27 de la propiedad privada, y aquí lo que te están haciendo es despojar. Si es que es cierto, pero tampoco se es tan claro. justifica por razones sociales. Sí, la utilidad, ¿cómo dijiste tú? La utilidad social. Utilidad pública. Utilidad pública, pueden argumentar Lo que sea. sí, para sí, decir sí. que es utilidad Lo pública. que sea, claro. Qué grave lo que está pasando. Es por eso que por favor necesitamos que este programa llegue a más personas, a más voces críticas, para que todas y todos estemos muy bien informados. Tal vez ahorita no estamos en una situación legal que vayamos a requerir, gracias, algún tipo de este tipo de herramientas como es el amparo, pero nunca sabemos en qué momento puede pasar. Por favor, ayúdenos a difundir, también empapémonos del tema para poder llevar acciones. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Insistimos, compartan, suscríbanse y denle un like. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos aquí la próxima semana. Y gracias a nuestros patrocinadores. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.